Bienvenidos a un nuevo episodio de Vima México. Estamos con ustedes, José Luis Bienvenidos. y Yao. Vamos a continuar con nuestro estudio de Génesis y en esta ocasión vamos a ver la historia de Caín y de Abel. Sobre todo cómo entra el miedo y la vergüenza para arruinar toda esta historia. Así es. Antes de que podamos proceder con este estudio, te invitamos, si tienes tiempo en este momento, a que puedas leer el capítulo 4 de Génesis, todo completo. Intenta leer el texto como si lo leyeras por primera vez y pregúntate qué es lo que se te hace extraño acerca de lo que estás leyendo. Te esperamos. ¿Cómo te fue en tu lectura? Espero que hayas visto algo nuevo. Pero vamos a empezar. Capítulo 4. El hombre se unió a su mujer Eva y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Hasta este punto yo creo que esto es algo un poco extraño porque Eva está, bueno, Adán y Eva han dado a luz a un hijo, le pusieron por nombre Caín, pero Eva exclama, con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Y algo extraño aquí es que ¿dónde está Adán dentro de esta ecuación? Es decir, pareciera como que mm, Eva solo considera que pues solo entre ella y Dios ha sido posible tener este hijo. Y puede ser, porque eh, piensa que es el primer ser vivo creado a partir de un vientre materno. Entonces, esta es una idea también muy loca, pero bueno, parece ser que también hay una relación como rota que ya viene de la historia anterior entre Adán y Eva. Otra cosa también muy importante en este primer versículo es que el nombre de Caín, justamente que tiene que ver con la aclamación que hace Eva, con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón, que otras versiones lo traducen como he adquirido un hijo varón. El nombre de Caín en hebreo, que viene de la raíz hebrea ayim, significa adquirido o adquirir. Entonces, si lo piensas por un minuto, esta es una forma muy extraña de nombrar a un hijo, ¿no? O sea, adquirido, adquirir. Qué nombre tan raro para ponerle a un hijo, realmente es muy extraño, ¿no? Pero bueno, pensemos, introduzcámonos en este contexto cultural oriental hebreo, en donde justamente los nombres que se le ponían a los hijos tenían un significado muy profundo. No solamente era el nombre como por el que te conocían en tu familia o con el que te identificabas, sino el nombre realmente definía quién eras, qué era lo que ibas a hacer en tu vida. Es decir, los nombres tienen una relevancia importante. Nosotros ponemos nombres porque nos gustan, porque suenan bien, porque suenan chidos, suenan cool, combinan, pero realmente dentro de esa cultura el nombre tenía un significado muy profundo. Y este nombre de Caín, adquirido, justamente iba a definir más adelante en la historia lo que iba a ser Caín en su vida. Y a todo esto, ¿qué significa adquirir para ti, Yao? Adquirir, pues es obtener algo que alguien más me da. Como que yo me hago de alguna cosa, pero que no me puedo dar a mí misma, sino Ujú, que alguien más me lo tiene que dar o lo tengo que adquirir por otro medio. ujú. Puede ser como, por ejemplo, una herencia. Realmente es algo que yo no trabajé, pero que adquirí por, pues no Mm, sé, por que me la cedieron, ¿no? Entonces alguien me la dio. Entonces, realmente sí creo que adquirir es una palabra que no utilizamos muy comúnmente en nuestro lenguaje. Y no sé si en el hebreo también lo utilizaban comúnmente, pero tiene esa connotación de obtener algo sin que necesariamente yo haya trabajado para obtenerlo. ujú. Entonces, continuando en el versículo 2, después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Y aquí, por ejemplo, podemos observar cómo es que el nombre de Caín va teniendo sentido incluso con lo que él hace en su vida, porque la escritura nos dice que se dedicó a trabajar la tierra. ¿Qué tienes que hacer para obtener los frutos de la tierra? Pues sembrarlos y trabajarlos.
pero en realidad yo no hago que crezcan, sino que espero a que salgan y así ya yo los obtengo. Como que puedo llegar a tener algo de la tierra mucho tiempo después quizá, pero no necesariamente por una acción que yo haga para que crezca. Ujú, exacto. Hay una dependencia total en lo que es justamente la lluvia, cómo de fértil es la tierra y pues por supuesto el sol también. Es decir, hay una dependencia en eso y Caín estaba dedicándose a eso, que por así decirlo, él estaba adquiriendo los frutos de la tierra que Dios le estaba proveyendo, porque pues Ujú. quien trae la lluvia, quien da la tierra fértil, pues es Dios el que dispone de todo eso, ¿no? Ujú. Y siguiendo con la historia, en el versículo 3 dice la Biblia, tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Ok, aquí hay como que varias situaciones. Primero, no dice la Biblia cuánto tiempo después, pero sí menciona que ambos hijos ofrecen una ofrenda, Mm, dan una ofrenda al Señor. Y algo que primero pues pienso y se me hace como extraño es cómo ellos sabían o quién les dijo que ellos tenían que ofrecer algo a Dios, ¿no? ujú, Em, También porque a partir de esa ofrenda es que se percibe que hay una selección, ¿no? Que como que si Dios tuviera preferencia por un hijo, por la ofrenda de un hijo sobre el otro. Y como que muchas veces cuando leemos este texto lo entendemos así, como entonces prefirió la ofrenda de Abel, porque eran los primogénitos, ¿no? Que solamente la Biblia da ese detalle acerca de la ofrenda que él dio, pero no menciona algo más de la de Caín, no menciona cómo ujú. era, simplemente dice que él también dio una ofrenda del fruto de la tierra. Y no dice que fuera mala, no decía que eran como las segundas cosechas, ¿no? En comparación a los primogénitos de lo que Abel dio como ofrenda. Entonces, de esta situación, ¿qué es lo que desata en ellos, ¿no? Ante nuestros ojos pareciera que sí hay una preferencia, pero vamos a ver que esto se trata de algo más. Ujú. Un ejemplo muy práctico para que podamos entenderlo es, obviamente tenemos esta noción de que Dios es el padre, ¿no? De los seres humanos y que ellos son sus hijos. Entonces, si tenemos este contexto, hagamos una analogía como un padre humano que tiene dos hijos y que tal vez estos dos hijos, por ejemplo, le presentan un dibujo cada uno hizo un dibujo en su escuela y se lo trae a su papá y se lo presenta. Y tal vez, evidentemente, el padre puede apreciar que un dibujo es mejor que el otro, ¿no? Tal vez técnicamente hay uno que está mejor hecho, mejor coloreado, mejor bien Mm, hecho técnicamente, y el otro, pues tal vez son unos palitos y así garabatos. rayitas, garabatos, Ujú. algo pues no tan bueno como el del otro hijo, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que haría un buen padre? Cualquier buen padre, si sus dos hijos vienen y le presentan estos dos dibujos, cualquier buen padre diría, tal vez el que hizo el mejor dibujo diría como, oh, wow, se ve increíble, genial, vas a ser un gran artista. Y tal vez con respecto al otro diría, oh, se ve genial, ¿no? Se ve increíble también. Es a su forma, es original y lo que hiciste me gusta, ¿no? Cualquier buen padre no haría una diferencia entre los dos dibujos, sino que al contrario, justamente... mm, Los dos estarían por igual en el refrigerador pegados. exactamente, los dos estarían por igual en el refrigerador pegados. Y lo que nos lleva justo a pensar humanamente cuando vemos esta historia es, parece ser que Dios prefiere lo que hizo Abel sobre lo que hizo Caín. Pero, como decía Yao, realmente hay algo más profundo en esta historia, ¿no? En el momento en el que Dios escoge una ofrenda sobre la otra, produce algo, ¿no? Vemos que Caín entra en un momento como muy crucial,
a partir del cual Dios también le empieza a hacer preguntas. Y en ningún momento se hace mención de la calidad justo de las ofrendas, ¿no? Dios no dice incluso te faltó esto o la ofrenda tenía que ser de tal forma, sino que se va directamente a lo que está sucediendo en Caín y eso lo vemos en los siguientes versículos. En el versículo 6, entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? ¿Será que entonces en este momento, pensando en el significado de Caín, en su nombre, eso nos va a dar como una pista de lo que va a pasar después? ¿Por qué Dios está mencionando esto y no sigue con la declaración de lo bueno y de lo malo de las ofrendas? Lo que aquí Dios está tratando de hacer con Caín es hacerle recordar que todo lo que él tiene lo adquiere de Dios, así como adquiere las cosas que está obteniendo, todos los frutos de la tierra que está obteniendo de un trabajo, que en teoría pues él ayuda hasta cierto punto a hacer crecer. Realmente esta acción de adquirir está más implícito en su vida que solamente en su nombre. Cuando Caín ya tiene esta reacción y lo primero que él siente es enojo, ese enojo trae consigo algo mucho más profundo, como que ya es la manifestación de algo que en su corazón empezó como a fraguarse, a moverse. Y vamos a pensar en esto. ¿Qué pasa cuando el miedo empieza a entrar en esta ecuación? ¿Qué debió haber sentido Caín cuando Dios rechazó su ofrenda? Imaginándote en esta situación de Caín, ¿cómo te sentirías tú? No aceptado, Ok. rechazado. Ok, quizá a lo mejor con un sentimiento de que hice mal, ¿no? O que no hice. Este miedo es lo que hizo que Caín empezara a sentir que no era suficiente. Probablemente lo que ya esté en la mente y en el corazón de Caín es que si él no produce más, o si no produce como cosas que le agraden a Dios, no va a ser amado y va a ser rechazado. Esto solamente lo puede pensar cuando el miedo se hace presente. De otra forma, si él se sintiera confiado en que es amado por Dios, aunque haya sido rechazado en esa ofrenda, de la que él no sabía probablemente cómo tenía que presentarse, no se hubiera sentido tan desconfiado de pensar, es que Dios ya no me ama, Dios ya no me escogió porque lo que hice estuvo mal, porque no hice lo que tenía que hacer o no hice más. La idea de Dios es justamente mostrarle a Él que aunque en este momento su ofrenda no fue aceptada, probablemente si la presenta el día de mañana con lo que ya aprendió el día de hoy, esa ofrenda va a ser aceptada por Dios. Caín solo necesita justo dar una buena ofrenda al día siguiente. No deja de ser amado por Dios. No tiene que hacer algo más. No es que él no sea suficiente en sí mismo, sino que no tiene que permitir que el miedo entre en su mente y en su corazón y le haga pensar algo contrario a lo que Dios le quiere enseñar. Continuando entonces con la historia, en el versículo 7, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. La Biblia hasta este punto no nos ha dicho que el pecado ha entrado en la humanidad, pero lo que sí nos ha dicho claramente es que la perspectiva del hombre hacia sí mismo es la que ha cambiado. Porque, por ejemplo, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios y comieron del fruto y demás, lo que cambió fue su perspectiva de sí mismos. Como antes estaban desnudos y no tenían ningún problema con verse desnudos, después de desobedecer a Dios, ya su perspectiva cambió. Ya empezaron a ver su cuerpo y a tener hasta cierto punto vergüenza y miedo de verse desnudos. En este punto, en este instante con Caín, él también ha cambiado su perspectiva de sí mismo. Lo que pasó aquí es que el nombre que justo definía lo que Caín era adquirido, me va a definir como teniendo una confianza plena en que yo voy a adquirir lo que Dios me dé. Y en el peor de los casos, si no adquiero lo que Dios me da, si no produzco, si no tengo la aprobación de Dios en base a lo que me está dando, voy a pensar que no soy suficiente, como es el caso de Caín, en donde ya está cayendo
en una imagen errónea, en una concepción errónea de sí mismo, porque él se está viendo como que no está agradando a Dios, porque lo que él ya está pensando aquí es que él mismo ya no es amado o aceptado por Dios a raíz de su ofrenda. Pero realmente el punto aquí es que su ofrenda seguramente tenía algo, no sabemos qué, pero sí hubo una diferencia, ¿no? No sabemos exactamente las razones, pero no significa que la ofrenda de Caín pues haya tenido ciertamente algo malo. Y este punto lo lleva a lo que ya había dicho Yao, enojo, cabizbajo, pero justamente Dios le hace esta advertencia. Recordemos otra vez lo de Adán y Eva en la cuestión de que el deseo está ahí, acechándonos, ¿no? Pero Dios le dice, no obstante, tú puedes dominarlo. Y justamente eso es lo que nos diferencia de los animales, y esa fue la advertencia de Dios a Caín para poder dominar su enojo. La advertencia de Dios llega en un muy buen momento, en el momento justo, porque es el punto decisivo en el donde Caín comete la tragedia, ¿no? O sea, él pudo haber escuchado a Dios, pudo haber confiado, pudo haber dominado a la bestia, justo de la que Dios le estaba hablando, eh, no dar rienda suelta a su miedo y a su inseguridad, no creer que ya no era amado por Dios, eh, para evitar justamente que la historia terminara en una tragedia. Así es, vamos a leerla. Caín habló con su hermano Abel mientras estaba en el campo. Caín atacó a su hermano y lo mató. El primer asesino de la humanidad. El Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió, ¿acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? ¿Te acuerdas que en la primera historia de Adán y Eva Dios hizo una pregunta un poco similar? ¿Dónde están? ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás, Eva? ¿Qué has hecho? Exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano, que tú has derramado. Cuando cultives la tierra no te dará sus frutos y en el mundo serás un fugitivo errante. Este castigo es más de lo que puedo soportar, le dijo Caín al Señor. Hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo y cualquiera que me encuentre me matará. No será así, replicó el Señor. El que mate a Caín será castigado 7 veces. Entonces el Señor le puso una marca a Caín para que no fuera a matarlo quien lo hallara. Así Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir a la región llamada Not, al este del Edén. Es increíble cómo es que esta historia tiene mucha similitud con justamente la historia de Adán y Eva en el jardín del Edén, porque nos encontramos con este escenario en donde nuevamente hay, llamémoslo así, una tentación con respecto al deseo, ¿vale? Y entonces, en ambos casos, el hombre, en el primer caso Adán y Eva sucumben ante el deseo y comen del fruto que les estaba prohibido comer. Y ahora en este caso, Dios hace la advertencia, pero Caín sucumbe a sus deseos, que en esta historia son enojo, es el deseo de preservar o de sentirse aceptado ante Dios, y pues que evidentemente Caín veía a Abel como una amenaza para él poder tener esa aceptación ante Dios. Entonces, al final Caín sucumbe ante ese deseo y mata a su hermano, y después viene esta cuestión del castigo que Dios le impone a Caín por haber cometido pues ese asesinato. Eso es algo muy similar también porque en el jardín del Edén Dios le impone unos castigos a la serpiente, a Adán, a Eva, y pues justo eso, ¿no? Vemos este paralelismo otra vez. También es muy curioso que el castigo que Dios le impone a Caín tiene que ver con la cuestión de la tierra, la cuestión del cultivo, que es también ya un castigo que previamente se le había impuesto a Adán. En cierto sentido, como Adán también ya había sido castigado para trabajar duramente la tierra, ¿no? Que no iba a ser fácil que le diera sus frutos. Entonces, hay mucha similitud, y la enseñanza hasta este punto en Génesis es increíblemente similar, al punto de recordarnos, si nos estás viendo, que el hombre está hecho a imagen de Dios y que puede.
y que puede decir cuándo es suficiente ante sus deseos, ante eso que te invade, ¿no? Y que quieres explotar de pronto, tú puedes detenerlo, tú puedes dominar a la bestia. Y bueno, también hay que recordar que terminan en destierro, ¿no? Adán y Ujú. Eva son desterrados y Caín es desterrado. Así es Pero hay también. también un punto importante ahí, que él decía que cuando Caín se va, dice que ya no va a estar en la presencia de Dios Mm, y que eso, bueno, era un castigo mayor de que él podía soportar. A lo que Dios responde, eso no es verdad. Nosotros inferimos que dice que no es verdad a que alguien lo va a, como que va a ser presa de alguien más y lo va a matar. Pero también se refiere a que él no va a estar lejos de la presencia de Dios. Esta historia no dice que la humanidad esté separada de Dios, mm, sino que justamente la percepción que tiene Caín de sí mismo es que él ya va a estar lejos de la presencia, aunque Dios sí va a estar ahí como estuvo con Adán y Eva, que incluso les dio las ropas para que cubrieran su vergüenza, ¿no? Lo que necesitaba en ese momento. Y también en este punto incluso Dios le da una marca, ¿no? Que hasta que salvaría la vida de Caín si alguien más intentaba atentar contra su vida. Entonces, como también en la primera historia, Dios no hace algo más como por cambiar la mente de Caín, a pesar de que hizo la advertencia antes de que él sucumbiera ante su deseo, ¿no? Ante su enojo, sino lo que hace es darle la protección que necesitaba para empezar ese camino, ¿no? Que él ya iba a ujú. hacer a partir del destierro. Y hay algo muy interesante aquí justo porque sí, nosotros debemos recordar que la humanidad es la imagen de Dios, ¿no? Estamos hechos a imagen y semejanza de Él. Y también, así como nosotros podemos decir que no, así como es una alerta, Dios incluso lo dice más claramente ahora en esta historia con Caín, que el pecado va a estar acechando. No, no es solamente una vez, no es solo el día de hoy, sino probablemente va a ser el día de mañana y va a ser dentro de 2 días y va a ser toda la semana. Entonces, lo que él dice es, si en este momento, si en este día tu ofrenda no fue aceptada, ¿no? Porque el pecado entró, porque te dejaste dominar, puedes tener el día de mañana para presentar una ofrenda, ¿no? Para dominar ese deseo y para dominar a tu bestia. Entonces no es que nosotros tengamos que acabar, porque humanamente es imposible también con el pecado, ¿no? O sea, que hasta que acabemos con el pecado es un momento en el que podemos estar en la presencia de Dios o que Dios nos va a acompañar, sino que cada día tenemos que presentar ofrendas nuevas, ¿no? Cada día es como una oportunidad para dominar a esa bestia. Y aunque nosotros en nuestra percepción, como Caín, sintamos que no estamos justo en la presencia de Dios, es erróneo porque Dios está ahí. Dios está con nosotros y nos va a dar, nos va a ayudar y nos va a proveer y vamos a adquirir de Él lo que necesitamos en ese momento, lo que es suficiente. Así es. Continuando con la historia, en el versículo 17, mm, bueno, aquí ya empezamos a ver algunas cuestiones de genealogías y vamos a poner justamente ya pausa aquí porque estas genealogías las vamos a ver después. Vamos a leer hasta Génesis 11 y las genealogías vamos a ver que van a venir a completar justamente todo lo que estamos leyendo. Es muy interesante tener en cuenta que en el mundo occidental no apreciamos realmente la importancia de una genealogía en la Biblia. Si, bueno, el pastor Marty Salomon en su podcast comenta que si nosotros le preguntásemos a un judío cuáles son sus partes favoritas de, por ejemplo, la Torá, seguramente ese judío nos diría las genealogías, porque justamente tienen un significado, tienen una importancia que nosotros, pues, occidentales no alcanzamos a comprender, ¿no? A vislumbrar como totalmente dentro de nuestro entendimiento, ¿no? A nosotros nos aburre, a nosotros cuando leemos, pues nos la saltamos, ¿no? Mateo empieza con genealogías, vamos a saltarnos este capítulo y vamos a seguir, entrar de lleno con las historias de Jesús. Entonces, no apreciamos realmente esto, pero sí tiene una gran relevancia en la Biblia y vamos a regresar a ellas en el momento indicado para, justamente como les dijimos,
ver cómo todo esto se complementa. Para concluir, Dios nos invita a dar el paso correcto el día de mañana, sin importar nuestro pecado del día de hoy. El Dios amoroso sigue estando ahí para nosotros y Él espera que hagamos lo bueno y que dominemos a la bestia. Nos vemos próximamente en el siguiente episodio. Recuerda suscribirte, darle like y gracias por ver este video. Chao.